¿A qué es increíble pensar en cómo nuestro cuerpo se cura solo? Te haces un corte y ¡listo! Deja de sangrar. Es un mecanismo de supervivencia alucinante. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo poder se activa por error? Cuando crea un bloqueo silencioso dentro de nuestras venas. Pues hoy vamos a hablar justo de eso, de la trombosis. Y aquí está la gran paradoja. El mismo sistema que está diseñado para salvarnos la vida, para evitar una hemorragia, de repente puede convertirse en nuestro peor enemigo. Es como si el guardián que nos protege se volviera en nuestra contra. Y aquí está la diferencia fundamental, la clave de todo. A ver, el coágulo que se forma cuando nos cortamos es una respuesta normal, es vital. Podríamos llamarlo el coágulo bueno. Pero un trombo es siempre un problema. Es el coágulo malo. Es exactamente el mismo mecanismo, pero puesto en marcha dentro de un vaso sanguíneo sano, donde lo único que hace es estorbar y convertirse en un obstáculo muy peligroso. Pero es que el peligro no se queda ahí, ni mucho menos. La amenaza puede evolucionar. La situación se agrava y mucho cuando un trozo de ese coágulo se desprende y, literalmente, se va de viaje por nuestro torrente sanguíneo. Para que lo entendamos bien, pensemos en una autopista. La trombosis sería como un atasco monumental, un bloqueo fijo. Ese es el problema original. ¿Y la embolia qué es? Pues es cuando un coche se sale de ese atasco, se va por otra carretera y acaba bloqueando la entrada a un hospital. El atasco es el trombo. El coche que viaja y la lía en otro sitio, ese es el émbolo. Vamos a imaginar ese recorrido. Se forma un trombo en una vena profunda de la pierna. Al principio quizá ni nos enteremos, pero si un trocito se rompe, empieza un viaje sin retorno. Sube por las venas, atraviesa el corazón y llega a los pulmones. ¿Y qué pasa allí? Pues que las arterias se van haciendo cada vez más estrechas hasta que, ¡pum!, se queda atascado. Ese bloqueo es una embolia pulmonar, una emergencia médica de las más graves que hay. Vale, entonces, ¿qué es lo que desencadena esto? ¿Por qué se forman estos coágulos? Pues mira, rara vez es una única causa. Normalmente es más bien una especie de tormenta perfecta, una combinación de factores que crean las condiciones ideales para el desastre. Hay un concepto clásico para entenderlo que se llama la tríada de Virchow y sigue totalmente vigente. Suena un poco técnico, pero es muy lógico. Básicamente, dice que para que se forme un trombo, normalmente se necesita una combinación de tres cosas: que la pared de la vena esté dañada, que el flujo de sangre sea muy lento o esté estancado, o que la propia sangre tenga más tendencia a coagularse de lo normal. Y es que la lista de factores que pueden contribuir es enorme, tanto genéticos como del estilo de vida. Y esto nos lleva a una idea clave. La trombosis es una enfermedad de muchas causas, o sea, casi nunca hay un único culpable. Más bien es una acumulación de pequeños riesgos, un poco de predisposición genética, sumado a algún factor adquirido, y al final esa suma hace que el sistema falle y se forme el coágulo. Y lo curioso es que muchos de estos factores de riesgo son situaciones súper comunes. Un viaje largo en avión sin mover las piernas, el reposo después de una operación, la obesidad, fumar, tomar ciertas pastillas hormonales, el cáncer o incluso un embarazo. Cada una de estas situaciones puede alterar, de una forma u otra, uno de esos tres pilares de la tríada de Virchow que acabamos de ver. Y aquí es donde las matemáticas del riesgo asustan un poco, porque los factores no siempre se suman, a veces se multiplican. Este número, 8,8, es muy significativo. Representa cuántas veces más probable es que una mujer joven que fuma y toma anticonceptivos orales sufra una trombosis. No es el doble de riesgo, es casi 9 veces más. Un ejemplo perfecto de cómo dos factores juntos crean un peligro muchísimo mayor. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa cuando se forma ese coágulo y no se detecta a tiempo? Pues las consecuencias pueden ser terribles, tanto en el momento como en forma de secuelas que pueden durar toda la vida. A ver, estos síntomas no son ninguna broma, no son para ignorarlos. Esta lista describe lo que se siente con una embolia pulmonar, que es la complicación más grave y potencialmente mortal de una trombosis. Es una señal de alarma clarísima de que un coágulo ha viajado a los pulmones y de que se necesita atención médica de urgencia. Pero ya. Y el riesgo no es para nada bajo. Se calcula que casi una de cada 3 personas con una trombosis venosa profunda que no se trata acabará sufriendo una embolia pulmonar. Es un porcentaje altísimo. Y esto subraya por qué un hinchazón o un dolor en una pierna nunca deben ser ignorados. Pero incluso superando la fase aguda, la historia a veces no termina ahí, porque el coágulo, aunque se disuelva, puede dejar un daño para siempre en las venas, sobre todo en sus válvulas. Esto lleva a una enfermedad crónica que se conoce como síndrome postrombótico. La vida después de un trombo puede cambiar para siempre. Hablamos de un dolor y una pesadez crónicos en la pierna, de una hinchazón que no se va, de cambios en el color de la piel y, en los casos más graves, de úlceras muy dolorosas que no se curan. Es la prueba de que un solo evento de estos puede dejar una sombra que dura años.
Después de ver todo esto, la pregunta es obvia. ¿Y qué se puede hacer? Afortunadamente se puede hacer, y mucho. La prevención es fundamental, y además a menudo se basa en medidas muy sencillas. Las claves para protegerse son, por suerte, bastante directas. La primera, moverse. Es fundamental activar la circulación de las piernas. La segunda, controlar el peso, porque así se reduce la presión sobre las venas. La tercera, no fumar. Fumar es un agresor directo de nuestros vasos sanguíneos. Y la más importante, conocer nuestro propio riesgo. Hablar con un médico sobre nuestro historial, sobre todo antes de una cirugía o al empezar un tratamiento hormonal. Y con esto llegamos a la reflexión final. La salud de nuestras venas se construye con los pequeños gestos del día a día. Levantarse del escritorio cada hora, elegir las escaleras en vez del ascensor, salir a dar un paseo. Cada movimiento cuenta. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pequeño paso se puede dar hoy para mejorar la circulación y mantener a raya el riesgo de un bloqueo silencioso?